when I'm down. She's right. Hola, buen día. Vamos a iniciar uno de los temas necesarios en este nivel, que es el pasado simple, ¿sí? Pero antes de conocer el pasado simple y la estructuración gramatical, debemos tener entendido algo muy importante y necesario en este tema, que es el vocabulario de verbos. Bueno, nosotros sabemos que los verbos tienen una división, que son los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Qué significa irregular? Irregular significa que tiene un cambio. Entonces, en el pasado simple es necesario que nosotros podamos distinguir los dos verbos. ¿Y cómo los distinguimos? De la siguiente manera. Por ejemplo, un verbo regular sería, por ejemplo, trabajar, que en inglés sabemos que es work. Ese es el verbo trabajar. En su forma pasado, nosotros este verbo que es regular, lo que hacemos es colocarle un ed. Y ya al agregarle el ed, cambiamos el verbo al tiempo pasado. Por otro lado, los irregulares, que son los que nos hacen sufrir un poquito, son verbos que en su forma pasado y participio, pero por ahora estamos trabajando el pasado simple, tienen un cambio. Por ejemplo, el verbo comer. El verbo comer en inglés es eat. Pero cuando lo voy a convertir a pasado, no puedo hacer lo mismo que estamos haciendo acá. Lo que va a sufrir el verbo es un cambio en general. Y este verbo en pasado queda ate. Entonces, la pregunta es, ¿cómo, si yo tengo un vocabulario de verbos, puedo diferenciar si el verbo es regular o irregular? Hijos, no hay ninguna norma. No hay nada que te pueda ayudar a eso. La única manera es que te sepan los verbos irregulares y los demás pues son los verbos regulares. Entonces, de ahí a que a algunos estudiantes se les dificulta un poquito el tema. No porque sea difícil, sino porque en verdad tenemos que aprendernos los verbos, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar con los verbos regulares. Resulta que para poner este ed que puse aquí, hay unas normas. Entonces, vamos a trabajarlas. Bien, vamos a mirar cómo quedan las normas del ed. Porque para convertir un verbo regular en pasado, debemos agregar esta terminación ed, ¿sí? En los verbos regulares. ¿Sí? Pero debemos tener en cuenta las normas. La ventaja es que ustedes ya conocen las normas de la S y las normas de la ing. Entonces esto nos va a ayudar a memorizar aún más fácil estas normas. ¿Saben por qué? Porque tienen un parecido en el inicio, entonces nos va a ayudar a recordarlas. Vamos a ver. Bueno, dice la primera. El verbo que termina en ¿se acuerdan que hay una norma de la ing que es así? Entonces, pilas con eso. Entonces, para que nos ayude cómo inicia la norma. Bueno, ¿qué pasa cuando un verbo termina en en? Yo tengo acá este verbo, en español, bailar, que en inglés queda dance. Listo. Entonces acá tengo un verbo que termina en en. La norma dice, norma del ed, vamos a agregar el ed. Pero resulta que este verbo ya tiene e. Entonces cuando los verbos ya tienen la e, en este caso los verbos regulares, lo único que hacemos es colocarle la d. No vamos a colocar la e porque ya está. Entonces en la norma solo ponemos la letra d. Porque la e ya está. ¿Listo? Esa es la primera, sencillísima. Vamos para la segunda. Dice, esta también es parecida a una norma del ing que disfrutamos mucho aprendiéndola el año pasado, recuerden. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante, esa era ing, similar. Cuando el verbo termina en consonante, vocal, consonante y esa sílaba lleva acento, ¿sí? ¿Qué pasaba? Duplicábamos la última consonante y colocábamos ing, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es la misma norma, pero entonces el verbo termina en consonante, vocal, consonante y esa sílaba lleva acento. Lo que hacemos es duplicar la última letra, pero colocamos ed. Es sencillo. Por ejemplo, tengo el verbo trapear. En inglés es map.
consonante, vocal, consonante. Es una palabra acentuada porque tiene una sola sílaba. Entonces me dice, duplique la última letra, que es en el caso la P, y coloco el ed. Queda Muppet. Listo. Ahí ya convertí el verbo a su forma pasado. Sencilla porque nosotros ya trabajamos este tipo de normas. Listo. Ahora me voy para la tercera. Esta sí es similar a una norma de la S. Cuando el verbo termina en una consonante y luego tiene la letra Y o Y. En la norma dice precedida, la Y precedida de una consonante. Precedido quiere decir que está antes, ¿sí? Entonces digámoslo así como te quede más fácil. Entonces que tengas la terminación consonante y luego la Y. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo acá el verbo llorar. Entonces el verbo llorar, el verbo común de llorar es cry. Yo digo común porque hay otra forma de decirlo, pero vamos a trabajar esa para que se aplique la norma. Cry. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Recuerden de la norma de la S que hacíamos. Quitábamos la Y y colocamos IES. ¿Sí se acuerdan de eso? Pues ahora, quitamos la Y y ya no coloco IES, sino IED, pero con I latina. Entonces coloco esta. Esa es la terminación. Listo, entonces lo voy a hacer. Me dicen, quite la Y. Ya. Y en lugar de la Y colocamos I latina con el ed. Y queda cried. Y ya quedó el verbo convertido a la forma pasada. Y la última, pues es la más fácil, la de siempre. Si no tiene ni la primera, ni la segunda, ni la tercera norma, pues solamente son verbos que le colocamos ed. Y esta norma es la más usada, o sea que la facilidad es grande porque en realidad se aplica a casi todos los verbos regulares. Por ejemplo, trabajar. Analicemos esta, la que pusimos al inicio. Trabajar ya sabemos que es work. Y decimos, bueno, no termina ni en E, no termina en consonante, vocal, consonante, no termina en una consonante y una Y. Entonces solamente le coloco ed. Ahí está. Esas son las normas del ED. Pero quiero aprovechar también para que practiquemos un poquito la pronunciación de los verbos regulares, que son los que estamos trabajando. Porque hay sí unas técnicas que les va a servir. Entonces, vamos a mirar cuáles son las técnicas de pronunciación para los verbos regulares. Vamos a ver cómo es la técnica para poder tener buena pronunciación de estos verbos regulares que son los que estamos trabajando hoy, ¿sí? Entonces, les voy a dar la técnica para que lo puedan pronunciar. ¿Por qué? Porque ya en el nivel que ustedes están, deben empezar a pulir esa pronunciación. Entonces, vamos a iniciar. Entonces, miren acá cómo es. No olviden que estamos trabajando la pronunciación de los verbos regulares, los que le agregamos el ed. Cuando el verbo termina en T o en D, sonido. ¿Por qué coloco acá sonido? Porque estoy hablando de la terminación del sonido, más no de la escritura. Ejemplo, mire acá tengo un verbo, hate, el verbo odiar. Es un verbo que termina en escritura en E, pero en el sonido esa E no suena. No olviden que en inglés esa es una trampita que nos sirve para poder pulir la pronunciación. En inglés, las palabras que terminan en E, la E no suena. Por ejemplo, hate, ¿sí ven? Entonces no suena. Entonces, por lo tanto, su sonido es de T. Acá tengo estos dos, start y hate. Entonces, ¿qué pasa con esos verbos? Entonces, yo miro cómo en su forma presente suena. Debo conocer el verbo, listo. Entonces, así queda en su forma pasado. Ya le coloqué el ed. Entonces, ¿cómo es la técnica del sonido? Acá una cornetica así feita, pero lo hice para que no olvidemos que el sonido suena como it. Eso es muy fácil. O sea que este suena started, hated. O sea, tiene un sonido no it a seca, sino it. It. Hay que ponerle el acentico, wingo. ¿Sí? Entonces queda started, hated. Suena así en la fonética de nuestro español. Entonces ya esa es la clave. Cuando el verbo en su sonido termina en T o en D, la terminación de la palabra en inglés es un it. It. Repito. Started. Hated. ¿Sí ven? Suena un it. Listo. Segunda. Cuando el verbo tiene una terminación en R, N o L. En el sonido, lo mismo que ya les expliqué. Por ejemplo, acá tengo dos verbos. Para que se vea bien. Discover
call, el verbo descubrir y el verbo llamar. Entonces dice, discover, termina en R, discover, y call termina en L, listo. Entonces acá ya le puse LD en alguna norma, pero la clave en el sonido es que suena como una D. Aunque yo ya le haya puesto ED, esa E no va a sonar. Entonces miren cómo suena. Discovered, suena la D. Discovered, tiene que sonar la D, pero no se dice discovered, no, se dice discovered. Y cold, 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 discovered. Solamente va a sonar una D, aunque estamos agregando ED. ¿Listo? Esa es la segunda técnica para que ustedes vayan trabajando en su pronunciación. Y la tercera es cuando el verbo termina en su sonido en K, V, P, X, S o H. ¿Qué pasa con estas? Yo puse acá 3 ejemplos. Walk, termina en K, ¿cierto? Help, termina en P. Y fix, termina en X. El verbo caminar, ayudar y arreglar. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces le coloqué la ED según las normas que ya trabajamos, pero el sonido va a ser de una T. No es una D, es una T, ¿cierto? El sonido es T. Entonces miren cómo queda. Walked, helped, fixed. Repitan. Walked, helped, fixed. Hay que hacer T al final de la T. ¿Sí? En cambio acá es una D. Es discovered, cold. Es diferente. Pero entonces, esa es una técnica para que ustedes sepan cómo se pronuncian esos verbos. Ya con estas normas en cuanto a escritura y pronunciación, ahora sí, vamos a seguir avanzando. Gracias. Bye, bye.